El joven se convierte en adulto cuando comienza a sentir el peso de la responsabilidad de la vida. El joven se empieza a sentir adulto cuando empieza a entender que no todo es pedir y recibir sin esforzarse. El adulto, a diferencia del niño, puede pedir, pero sabe que tiene que esforzarse para adquirir lo que necesita adquirir. El niño no. El niño solamente dice, yo quiero y hay que traerlo. Yo quiero y hay que traerlo. Un bebé de 3 años no entiende, no hay arroz hoy. Un niño de 10 años quizás no entienda, no tenemos para cenar hoy. El niño lo único que sabe es que sin esforzarse recibe cosas, recibe cosas. Y lo que separa el niño del adulto no es solamente el tema del recibir, es el sentido de responsabilidad. El adulto tiene que entender que no siempre podemos jugar todo el día. El adulto entiende que no siempre podemos ver Netflix por 4 horas todos los días. Alguien dígame amén. El adulto entiende que tiene que dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras cosas de más importancia, porque recae sobre sus hombros, es su responsabilidad hacer ciertas cosas. El adulto entiende, el que tiene responsabilidad entiende que no podemos irnos de compras todos los días, aunque quisiéramos. ¿Cuántos dicen amén? Quisiéramos irnos de compra todos los días, pero no podemos irnos de compra todos los días. Lo que separa a un niño de un adulto es el sentido de responsabilidad. Me gustaría ponerlo de otra manera. Lo que separa al inmaduro del maduro es el sentido de responsabilidad. El inmaduro, usted le da un carro y lo acelera a 200 kilómetros por hora porque no entiende, no tiene el sentido de responsabilidad. Y yo creo que lo mismo pasa en el mundo espiritual, lo mismo pasa con la fe. Cuando maduramos espiritualmente, entendemos que no todo es Señor, dame. Cuando maduramos, entendemos que la fe Dios nos la dio para criar vagos. Porque a veces el niño espiritual va a pensar que con yo creer todo se va a solucionar. El niño va a pensar, el niño espiritual piensa que con yo tener fe consigo un carro el año que viene. Porque el niño espiritual es como el niño físico, solamente pide, pide, pide y no tiene un sentido de responsabilidad. El adulto sabe, físico y espiritual sabe, que si quiere conseguir algo tiene que esforzarse por esto. La fe no es para criar vagos en la iglesia. La fe es para otra cosa totalmente distinta que hablaremos más adelante. Sin embargo, cuando somos maduros espirituales, entendemos que no siempre es decir, Señor, dame un carro, Señor, dame una computadora, Señor, dame, porque los niños hacen eso. El adulto entiende de que por lo físico, por lo terrenal, Dios me ha dado un cerebro, me ha dado manos, me ha dado pies para salir y esforzarme. El cristiano maduro entiende que no todo viene por fe. El cristiano maduro entiende que hay que sacrificarse por muchas cosas. Alguien dígame amén. Si yo quiero un carro, yo no tengo que declarar en fe. Yo quiero que entienda esto. Las personas más ricas del mundo no son cristianas. ¿Me doy a entender? El dueño de Facebook, el dueño de Amazon, Elon Musk, el dueño de Tesla, que son de las personas más billonarias del mundo, no son cristianos, pero entienden el principio de sacrificio. Y yo quiero hablar hoy sobre sacrificios. Ese es el tema de hoy, sacrificios.
Y el primer concepto que quiero hablar de sacrificios es sacrificios para lograr mis metas. Sacrificios para lograr mis metas. Increíblemente, en la iglesia de Tesalónica, Pablo encontró algunos que querían disfrutar de los beneficios del trabajo, pero no querían trabajar. Algunos querían recibir cosas, pero no querían trabajar por esas cosas. Y por eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10, oiga lo que Pablo dice. Usted puede mirarlo aquí en la pantalla. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10 dice: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os ordenamos que se aparten de todo hermano que ande en desorden y no según las enseñanzas que yo les di. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Esto es Pablo hablando. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, dice Pablo, de día y de noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos el derecho a tal ayuda, porque trabajamos duro para esa ayuda, pero no la recibimos, para darles el buen ejemplo a ustedes. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Quién diría que un apóstol de Jesucristo le estaría hablando de esta manera a la iglesia? ¿Quién diría que los vagos no solamente existen en el siglo XXI? ¿Quién diría que los vagos también Pablo los tenía en las iglesias? Y Pablo habló de ellos. Por lo mismo que decía al principio, Pablo entendía que la fe de Dios no estaba supuesta a criar vagos. La fe no era para eso. Y Pablo les dice: yo trabajé duro. Pablo, con toda la fe del mundo, trabajó duro para alcanzar sus propias metas. Y yo quiero motivar gente en este lugar a que deje de estar orando antes de los exámenes sin estudiar. Hello. A que deje de estar orando sin prepararse. Eso es como que yo me empiece a orar antes del mensaje: Señor, pon algo en mi cabeza, y tuve la semana entera y no me preparé. Yo quiero motivar a gente aquí a que se sacrifiquen para alcanzar las cosas que quieren. A Dios no le interesa. Denle un aplauso a Dios. A Dios, déjeme decirle esto, increíblemente, yo no creo que para Dios sea tan relevante el tipo de zapato que compres, ni el tipo de pantalón o de blusa o de cabello que te pongas. Yo creo que para Dios es más relevante que tú seas salvo. Pero mientras tanto, hay cosas por las que tenemos que esforzarnos. Mientras tanto, estamos utilizando la fe como excusa para nuestra vagancia. Y Dios no quiere esto. Yo creo que después de lo que Pablo dijo, la conclusión a la que podemos llegar es que hay personas que lo quieren todo a costa de fe. Y esos son niños espirituales. Pablo dijo: yo quiero que usted se esfuerce, que trabaje duro, que estudie como nadie, que se sacrifique como nadie en el trabajo, que prepare sus almuerzos como nadie, que prepare sus reportes como nadie, que trabaje y se esfuerce como nadie, porque la fe es para salvación y vida eterna. Para cosas terrenales Dios me dio una cabeza, y aún así me dice: si te esfuerzas, yo estoy contigo. Si te esfuerzas, yo voy a estar ahí para ayudarte. Pero tenemos que salir de nuestras casas. Tenemos que esforzarnos. Yo sé que este mensaje a veces es difícil de asimilar, pero tenemos que sacrificarnos para esto.
Para las cosas terrenales está nuestro esfuerzo terrenal. Para las cosas espirituales está la fe. Está la fe. Dios no quiere criar vagos dentro de la iglesia esperando que Él venga a hacer cosas por ellos. No es lo que Dios quiere. El segundo tipo de sacrificio del que quiero hablar es el sacrificio del agradar a Dios. El sacrificio del agradar a Dios cuesta tanto. Cuesta tanto porque en Génesis capítulo 1 y 2 vemos cómo Dios creó a Adán, a Eva y todo lo que existe. Pero en el capítulo 3 vemos cómo la mujer se deja engañar y ambos comen del fruto. Producto de esa desobediencia nosotros caímos de la perfección. Ya no somos tan inocentes como lo éramos en el jardín del Edén. Ya tenemos inclinaciones al mal. Ahora nosotros desde que nacimos con tendencias pecaminosas. Yo no sé si usted ha visto a un niño que tiene solamente 5 años y ya habla más mentira que un político en campaña. Yo no sé si usted ha visto a un niño que tiene 6, 7 años y ya está robando sin necesidad. Yo no sé si, déjame irme un poquito más profundo. No sé si usted ha visto niños inocentes que no saben lo que están haciendo, que usted ve su comportamiento y tienen una tendencia a la homosexualidad. Hay niños que desde temprano ya están robando y haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Es porque ellos quieren hacerlo? No. Ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo necesariamente. Pero después de Génesis capítulo 3, nosotros nacimos con una tendencia al pecado. Entonces ahora, para agradar a Dios, antes no tomaba ningún tipo de sacrificio, porque antes podíamos agradar a Dios con el simple hecho de existir. Caminábamos por el jardín del Edén con el simple hecho de ir y nombrar los animales, agradábamos al Señor. No nos costaba el tener que no hablar mentira. No nos costaba el tener que decir, yo no voy a robar, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer las cosas malas, porque antes no teníamos esa tendencia. Ahora tenemos una tendencia que nacemos con ella. Entonces el sacrificio está en no dejarnos llevar de la tendencia con la que nacemos y sacrificarnos para adaptarnos a la identidad que Dios nos dio. Dios no me hizo un ladrón aunque tenga deseo de robar. Dios no me hizo homosexual aunque me guste otra persona del mismo sexo. Dios no me hizo un mentiroso. Dios me hizo portador de la verdad, porque toma sacrificio yo sentir que quiero hacer algo y todavía resistirme para hacer la voluntad de Dios. Y el mundo en estos tiempos, en eso es que está claudicando. En estos tiempos, eso es lo que está repitiendo una y otra vez. Vive como te sientas. Pero toma sacrificio yo sentir hacer algo que a Dios no le agrada y no hacerlo para agradarlo a Él. Toma sacrificio yo sentir que quiero irme a una fiesta y no hacerlo por agradar a Dios. Toma sacrificio porque ya Dios creó una imagen. Ya Dios nos dio identidad. No somos ladrones, somos renovados en Cristo. Ya no golpeamos a nuestras esposas, somos renovados en Cristo. Ya no somos personas que andan haciendo cosas malas en el mundo. Somos renovados en Cristo porque ya hemos adquirido una nueva identidad. Pero mantener esa nueva identidad cuesta sacrificio. Cuesta. Muchas veces tú estarás frente al computador y tendrás la tentación de ver cosas que a Dios no le agradan. Pero cuesta sacrificio decir yo voy a honrar a Dios con mis ojos y mis manos, con mis pies y con mi cabeza, con mi nariz, con mis palmas. Cuesta sacrificio. Cuesta sacrificio yo querer responder una nota de WhatsApp que no me gustó y decirle de todo por ahí a alguien por el teléfono. Cuesta sacrificio agradar a Dios.
Cuesta, y tenemos que entender esto, porque mientras vivamos creyendo que la gracia de Dios cubre todos los pecados, Pablo en un momento determinado dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero después dijo, ¿seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque toma sacrificio, no es fácil seguir a Jesús, amerita sacrificio. Por eso Romanos, por eso en Mateo capítulo 16 él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz representa sacrificio. En Romanos capítulo 12 versículo 1 él dijo, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque cuando venimos a los pies de Jesús, no se trata de mis deseos personales, no se trata de cómo me siento, no se trata de si quiero hacer esto o si quiero hacer lo otro. Ya no se trata de mí, se trata de Jesús. ¿Qué quiere hacer Dios a través de mí? Ya cuando somos cristianos, no se trata de nosotros. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A veces quiero dejar la iglesia, pero ya no vivo yo. A veces quiero vestirme indecorosamente por mis amigos, pero ya no vivo yo. A veces no quiero honrar a las autoridades, pero ya no vivo yo. A veces quiero echarle un boche a fulano por lo que me dijo, pero ya no vivo yo. Negarse a sí mismo toma sacrificio. Toma sacrificio. Es difícil, pero vale la pena. Y yo vengo a decirle a alguien en este lugar, es difícil llevar la cruz. Es difícil no hacer todas las cosas que siento hacer, pero eso tiene una recompensa. Porque algún día Jesús vendrá en las nubes y llamará a su iglesia. Y ahí todos diremos, realmente valió la pena no haber pecado ayer. Realmente valió la pena mantenerme en santidad. Realmente valió la pena yo esforzarme para glorificar a Dios. Porque algún día el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, todo ojo le verá y nosotros nos lo recibiremos allá. Vale la pena sacrificarse. Y el último aspecto del sacrificio que quiero tocar es el sacrificio de mantener nuestra salud espiritual sana. Mantener sana nuestra espiritualidad. Me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando que en el Antiguo Testamento, cuando tú ibas a sacrificar un cordero, si era una oveja, casi siempre la oveja gritaba antes de ser sacrificada. Usted sabe que para sacrificar usted la pone en un altar, tiene que amarrar las patas, tiene que ponerla en una posición que no necesariamente la oveja está cómoda. Y cuando usted va a matar la oveja o el cordero tiende a gritar. Si es una oveja, me imagino que va a decir, ve. Cuando la oveja está acostada en el altar y usted la va a sacrificar, ella va a gritar, ve. Pero recibes el perdón de pecados en el Antiguo Testamento si le coges pena a la oveja y no la matas. Nunca. Para recibir la expiación de tus pecados, tú tenías que degollar la oveja, degollar el cordero, grite o no grite. Y yo creo que cada vez que tú vas a sacrificar algo, ese cordero te va a gritar. Porque la realidad de la vida espiritual es que no siempre estamos listos para manejar todas las situaciones espiritualmente. Hay cosas que tenemos que sacrificar para poder honrar a Dios.
hay cosas que tenemos que sacrificar. Y a veces el sacrificio quizás sea un amigo. Pero recuerda, cuando tú lo vas a sacrificar, ¿qué va a hacer el cordero? Va a gritar. Cuando yo voy a sacrificar una relación, la relación se va a quejar. Pero ¿por qué ya tú no me hablas si tú y yo siempre hemos sido amigos? ¿Por qué tú no me hablas si tú y yo siempre hemos sido colegas? Las cosas que hemos hecho juntos. Siempre te va a gritar cuando tú tratas de sacrificar algo. Pero tienes que sacrificarlo de todos modos. Si vas a sacrificar hábitos, la carne siempre te va a gritar. La carne siempre te va a gritar. Pero nosotros siempre hacemos esto. ¿Qué tú estás haciendo? Dios libertó nuestro espíritu, pero la carne a veces como que no entiende que somos libres y quiere seguir pecando. Pero para eso tenemos un cuchillo en la mano. Porque hay cosas que amenazan nuestra vida espiritual y tenemos que sacrificarla. El sacrificio cuesta. El sacrificio siempre va a gritar. Y la carne te va a decir: ¿pero qué tú estás haciendo si siempre hablamos mentira? ¿Qué tú estás haciendo si siempre hacemos esto? Pero sacrifícalo de todos modos. Porque cuando sacrificamos cosas para honrar a Dios, nosotros veremos los resultados de que Dios esté con nosotros. El que quiera seguirme tiene que dejar muchas cosas, dijo Jesús. ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificar muchas cosas de las que nos gusta hacer para seguir a Jesús? Todo sacrificio grita, pero debemos matarlo. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿cuál es el cordero que tú tienes que matar que amenaza tu vida espiritual? ¿Qué es eso que tú tienes que sacrificar porque amenaza tu vida espiritual? Porque nosotros no solamente sacrificamos para glorificar a Dios, sino para estar más cerca de Él. Tenemos que entender que las disciplinas espirituales son la fuente de las acciones de un hombre o una mujer que agrada a Dios. En español ahora, tenemos que entender que las disciplinas espirituales, el orar, el leer la palabra, el ayunar, el hacer silicio, cualquier disciplina espiritual de la que usted se pueda imaginar, tiene que entender de que eso lo va a acercar a Dios y se le va a hacer más fácil escuchar su voz. Las disciplinas espirituales te van a llevar a sacrificar otras cosas que Dios te está diciendo: eso no me agrada. Pero no te quejes que no escuchas a Dios si no lees la palabra. No te quejes que no escuchas a Dios si no le dedicas tiempo a la oración. No te quejes que no escuchas a Dios si no ayunas, si no te acercas a Él. Porque las disciplinas espirituales nos hacen sensibles a la voz de Dios, porque estamos más cerca de Él. Y es el medio que Dios utiliza para guiarnos a tomar las decisiones correctas. Si tú no sabes qué hacer, Dios va a utilizar la oración para guiarte. Si tú no sabes qué hacer, acércate a Dios. Acércate a Dios, porque escuchamos a Dios cuando estamos cerca de Él. Cuando estamos cerca de Él. Yo quiero llamar a Yasmín, a Stephanie, a Sandy, todos los que nos reunimos allá atrás ahorita. Quiero que pasen por aquí con sus sillas. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Usted ve a Stephanie así, pero Stephanie no sabe qué trabajo tomar. Tiene dos opciones y ella está perdida. Ella no sabe por cuál decidir. Usted ve a Yasmín así, pero Yasmín no sabe si le gusta a la persona correcta. Yasmín está en un debate: ¿este es de Dios o no es de Dios? Sandy está: yo no sé qué estudiar en la universidad.
Walkis, por el otro lado, está: cometí un error y no sé qué hacer. Y lo que yo quiero que entendamos es que Dios siempre nos va a dirigir a tomar la respuesta correcta cuando nos acercamos a Él. Cuando Sandy se pregunte: no sé si tomar este trabajo, ¿cuál es la respuesta? Acercarse a Dios. Cuando Stephanie no sepa qué estudiar en la universidad, ¿cuál es la respuesta? Acercarse a Dios. Cuando Yasmín diga: estoy en una situación difícil en mi casa y no sé qué hacer, ¿cuál es la respuesta? Acercarse a Dios. Cuando Walkis diga: cometí un error y no sé qué hacer ahora, ¿cuál es la respuesta? Acercarse a Dios. Dios nos va a dirigir a tomar las decisiones correctas a medida que nos acercamos a Él. Dios no nos va a dirigir a tomar decisiones correctas. No vamos a escuchar a Dios si no nos acercamos a Él. Mientras tanto, estamos vagando por el mundo esperando que Dios nos hable y no le dedicamos tiempo. ¿Cómo puedo yo escuchar a Dios si no es en su presencia? Y yo quiero motivarte a que sacrifiques todo lo que tengas que sacrificar para estar en su presencia. Yo quiero motivarte a que hagas todo lo que tengas que hacer para estar en su presencia. Porque si es importante para ti, no importa lo que estás pasando, no importa la disyuntiva que tengas en la cabeza, si es importante para ti, es importante para Dios. Ora y busca a Dios sin importar la situación en la que tú estés, sea sencilla o sea difícil. Siempre podemos acercarnos a Dios y Él nos va a hablar.